No quiero decir que sea algo inminente, sino que la probabilidad de un default podría darse en un año. Yo creo que sí ha aumentado con respecto a lo que era hace un año. En un año, en el peor de los escenarios, El Salvador podría caer en impago, advirtió el expresidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo. ¿Cuáles son las consecuencias que un país caiga en default? Existe el riesgo que ya no se pueda financiar con bonos en el exterior. Al no acceder a los mercados, los perjudicados son, de primera, el ciudadano común, las empresas y el gobierno. Y los inversionistas internacionales están más cautelosos de la deuda del país. Para el gobierno y para el sector privado. Porque en la medida en que la percepción internacional de riesgo del país empeora, cuando los bancos comerciales o las empresas privadas van a solicitar crédito al exterior, también dice, usted está trabajando en El Salvador, le vamos a dar también más caro. Para evitar ese panorama, recomienda medidas extremas. Administraciones anteriores y el actual gobierno se han negado a implementarlas. Y aunque el Fondo Monetario Internacional ha sugerido un ajuste fiscal, como incremento a la tasa del impuesto al valor agregado, tema que genera consecuencias político-electorales. Y yo creo que ha llegado un momento en que ese ajuste ya va a ser impostergable. Aquí se replantea otra vez el famoso tema del ajuste fiscal. Medidas de choque significaría aumentar ingresos, por ejemplo, aumentar IVA, que nadie quiere, aumentar IVA, poner un predial, restituir el impuesto a las transacciones financieras que declaró inconstitucional la Sala y recortar gasto. Si El Salvador no tiene la solvencia económica para honrar los compromisos de deuda, o peor aún, no pueden pagar salarios de empleados públicos, tal como lo habían advertido funcionarios de gobierno hace meses, podría significar que es el momento idóneo para una desdolarización, aseguró Acevedo. No me gustaría usar la palabra solución, pero sí creo que es un escenario inexorable. Si se da una situación de default más o menos masivo del Estado. La sostenibilidad de la dolarización depende de la sostenibilidad fiscal. De acuerdo al economista, la tarjeta de crédito del gobierno está literalmente al límite, aunque la ley permite hasta el 30% de acuerdo al presupuesto general de la nación. Si fue de 6.000 millones de dólares, por ejemplo, 1.800 millones de dólares podrían emitirse en letras del Tesoro. Los CETES, por su parte, no tienen un techo, pero sí pasa por la aprobación de la Asamblea Legislativa. Casi topada. Las dos, LETES y CETES. Sí, sí. De hecho, esta alternativa de los CETES no era muy utilizada, ¿verdad? Muy utilizada, más bien eran los LETES. Recordemos que la ley del presupuesto le permite a Hacienda emitir ahora hasta el 30% de los ingresos corrientes del Estado. Y además una cosa que me preocupa es que dentro de la deuda pública, dentro de la nueva deuda pública, el componente de deuda de corto plazo es mayor, porque hemos topado los LETES y los CETES, y entonces vamos a tener una deuda flotante de corto plazo de más de 2.000 millones. Ante la preocupante situación fiscal que señaló Acevedo, los niveles de deuda son alarmantes, aunque recalcó que el gobierno del presidente Nayib Bukele heredó un déficit de casi 20.000 millones de dólares. Sus proyecciones en la caída del Producto Interno Bruto solo de deuda comprometería casi el 90% del PIB. Sus estimaciones de hace 2-3 meses era también que iba a ser un poco más arriba del 90% del PIB, pero considerando una contracción económica del 8% o un poquito más. Si la economía cae, no 8 sino 6, entonces probablemente no vamos a sobrepasar 90%, pero sí vamos a estar cerca. Con la contracción económica se pone en riesgo miles de empleos, aumentan los niveles de pobreza y para los inversionistas no se vuelve atractivo el país. Para El Noticiero, Lidia Magaña.